Hola, mi nombre es Nicole y a todos los que se conecten, se conecten para ver este live. Este, básicamente el Señor me ha dado palabra. Se cumple la palabra en las escrituras donde dice que sus hijos verán señales, donde sus hijos verán en visiones, en sueños, de las cosas venideras que se tienen que cumplir de alguna manera. Este, yo, yo solamente quiero ser ese transmisor por el cual el Padre habla. Yo no soy, ahora sí que yo no soy ninguna profeta, yo solo soy ninguna pastora, solo soy una hija de Dios que el Señor ha levantado, que el Señor me ha dado palabra para dar a su pueblo. Entonces, muchas veces nosotros caminamos conforme Jesús nos va levantando, conforme Jesús nos va mostrando el camino. Entonces, yo solo quiero decirte que Jesús tiene propósitos en todo lo que va a hacer y está haciendo. Sé que en el mundo ahorita hay mucha calamidad, hay muchos destrozos, hay muchos incendios, al menos aquí en México y en otras partes del mundo, pero todo hay un propósito. A veces es la misma maldad de las personas que provocan este tipo de cosas, pero los que estamos en Cristo sabemos que hay cosas que tienen que suceder. Hay palabra que el Señor da a sus hijos y a mí me ha dado palabra en distintas ocasiones. Este es el segundo live que hago, al menos, que el Señor me ha dicho que hable a su pueblo y que no calle. Y yo sé que como hijos de Dios hay más personas, más hermanos entre todo el pueblo, al menos de México, hablando, que el Señor ha levantado como su pueblo, como sus hijos, a luchar, a guerrear en un solo cuerpo. Y más en estos tiempos. Porque tal parece que tantito, ahora sí que en el mundo hay desbalances, hay calamidades, hay pestes, hay plagas, hay hambruna. Y, y las personas claman a un Dios, buscan de Dios. Yo creo que cuando nosotros morimos o cuando las personas están en su lecho de muerte no buscan estar en paz con su chequera o su cuenta bancaria, ¿no? Yo creo que cuando las personas están en su lecho de muerte o están en peligro de muerte, lo único que buscan es estar bien con Dios, en paz, hacer las paces o encomendarse a Dios y estar bien con sus seres queridos, con sus familiares. Entonces voy a esperar a que se conecten un poco más de personas. Yo solamente soy una mensajera y quizá me llamen loca por lo que yo diga o por lo que muestre en este live, pero el Señor es el que habla. No me ven a mí porque yo solamente soy un vaso, una figura, solamente soy otra persona como tú, pero yo he reconocido mi naturaleza en Cristo Jesús y sé que soy más que un cuerpo, sé que soy más que un individuo, ¿no? Sé que soy hija de Dios, pero como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Y yo creo que una de las principales responsabilidades es interceder por el pueblo y clamar por sus hijos que faltan por venir. Porque el Señor no vendrá hasta que todo ojo, todos prácticamente hayan escuchado de su palabra, hayan escuchado de su evangelio. Y hay quienes la rechazan. Yo te invito a que no lo rechaces, porque escrito está que Él es fiel y verdadero a quienes siempre le buscan de todo su corazón. Tú búscale de todo tu corazón, clama a Él, porque vienen días difíciles, ¿sabes? Pero es para la gloria de Dios,
es para su gloria y para que Él se manifieste. Ya llevo 3 sueños y yo creo que es una confirmación que el Señor me ha dado. Y hace poco yo le preguntaba al Padre qué quería que yo estuviera leyendo en su palabra. Y Él me dijo que Oseas, el libro de Oseas. Y terminé de leer Oseas y le volví a preguntar que qué quería que yo leyera. Y me volvió a decir Oseas. Y estuve así como leyendo el libro de Oseas ya como 4 veces. Y yo entendí, comprendí perfectamente lo que el Señor quiso decir, ¿no? De que su pueblo es esa prostituta. Su pueblo es esa ramera que incluso de haber sido lavada, de haber sido nada con de haber sido rescatada de su prostitución, de haber sido limpiada e incluso de haber tenido una familia, en este caso el profeta Oseas, que fue su esposo, la recogió, la amó, la limpió. Entonces, muchas veces las personas que vienen a Jesús, que vienen a Cristo, son esa prostituta. Yo fui esa prostituta también, que yo conociendo la palabra de Dios, yo conociendo sus preceptos, conociendo no los 10 mandamientos que te dicen no hagas esto, no hagas lo otro, sino que muchas veces, por ejemplo, dice la palabra que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Y, y hay personas que van por la vida pensando y haciendo como se les da la gana, sin ayudar a su prójimo, sin llevar la palabra. Y no muchas veces es que tú les prediques con la Biblia, ¿no? Sino que es que tú y pregones con tus hechos. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que has hecho el día de hoy, no? ¿A cuántas almas has traído a Cristo el día de hoy, no? ¿A cuántas personas tú has ayudado el día de hoy? Y me acuerdo que yo cuando iba a trabajar allá por Tijuana, yo muchas veces pasaba de muy temprano por las calles principales del centro de Tijuana y yo veía a los indigentes, a los homeless, que estaban ahí todos hechos bolita entre todos en una de las avenidas principales, cerca del Zócalo, no sé cómo se llamaba bien ese lugar, pero ahí estaban todos reunidos. Y siempre que ya los comerciantes los levantaban para que pues ellos podrían abrir sus puertas, siempre había un viejito que con su guacalito de frutas y sus cobijas las metía y siempre primero se arrodillaba y daba gracias a Dios. Yo veía cómo se hincaba, agachaba su cabeza y oraba algo. Y después inclinaba su cabeza hacia el cielo y daba gracias. Y yo pude ver, dije, no manches, ¿cómo un homeless, una persona en ese estado de indigencia, es más agradecida con Dios? Yo no sé si era católico, cristiano, a saber, pero le daba gracias a Dios, primeramente a Dios, él estando en una situación de calle, ¿no? Y cuánta gente teniendo una casa, un hogar, una familia, cuánta gente no se queja de su situación, cuántos hombres no se quejan de su esposa, cuántos maridos, golpean a sus esposas, o cuántas mujeres no le sirven como a mismo Jesús a sus esposos, ¿no? Se pelean por cosas tontas, ¿no? Que dejaste los calcetines aquí, que la comida, que no hiciste esto, que lo otro. O las esposas apoyan a sus esposos porque el gasto ya no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, o sea, realmente le das gracias a Dios por tu situación, por tu casa, por tu hogar? Es algo que marca. A mí me marcó mucho ver la situación de indigencia en Tijuana. Y como misionera en ese momento,
En mí estaba ayudar a los viejitos, aunque sea en oración, en llevarles pan, en llevarles avena, en orar por ellos, en interceder por ellos. Muchas veces en, este, en un parque, que ya no me acuerdo bien cómo se llama, pero yo iba al Teniente Guerrero, iba al parque de Teniente Guerrero a predicar como 4 veces a la semana. Y, y siempre yo me quedaba muy tarde. Me quedaba muy tarde orando por las personas y, y siempre ayudaba a alguien. Y no es por jactarme, pero las personas que tenemos a Dios siempre nos vamos a estar despojando incluso de nuestro propio tiempo. Ahorita yo bien podría estar durmiéndome con mi bebé porque estoy muy cansada, pero el Señor me dijo, háblales de lo que has visto en tus sueños, háblales de que las cosas que van a venir. Y el Señor forja a sus atalayas, y el Señor lleva a sus hijos por esos caminos difíciles de caminar, aunque estén muy cansados, aunque estén muy agotados. Y así como el profeta Elías anduvo en el desierto, pues yo siento que esta es parte como de mi desierto, pero no tengo descanso. Entonces, yo quiero contarte los 3 sueños que he tenido acerca de las cosas que van a venir. Y son muy curiosas. Y quienes están en Cristo se van a gozar. Quizá me llames loca, no me entiendas, pero yo pido en oración al Padre en este momento que aquellos que están escuchando en el nombre de Jesús les sea quitada toda venda, que se les abra el entendimiento en Cristo Jesús, que tengan sabiduría para escuchar, para entender y comprender, y que sea confirmada esta palabra en la palabra misma de Dios y en sus sueños, en sus corazones de ustedes. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que entiendan estas palabras que les voy a decir. El primer sueño que tuve fue muy impactante y fue muy interesante. Y lo dibujé porque no sabía de qué otra forma yo contártelo. Entonces te lo voy a enseñar. Yo soñé esto, hombres gigantes de lava. Entonces yo soñé que yo estaba con mi mamá. Esta señora de aquí es mi mamá. Y estas personitas de aquí son otros hermanos que tienen mucho miedo. Y esta de aquí soy yo. Por lo regular yo me sueño mucho que estoy siempre yo como en el espíritu viendo, o estoy ahí, pero viendo de lejitos. Entonces yo soñé que había estos hombres gigantes de lava destruyendo una ciudad con muchos edificios. De aquí se ven edificios y acá hay más edificios. Entonces estas cosas estaban destruyendo la ciudad. Y estos hermanos de aquí, junto conmigo y con mi mamá, estábamos como refugiados en la parte alta de un edificio. Entonces, este hombre gigante de lava se acercaba muy, muy deprisa hacia nosotros. Y él quería agarrar a mi mamá. Entonces, al momento de que este hombre de lava, esta figura de lava, gigante de lava, quería agarrar a mi mamá, ella empezaba a clamar a Jesús. Y cuando ella clamaba a Jesús y decía que el fuego del trono de Cristo Jesús descienda sobre ustedes, estos hombres gigantes de lava se derretían. O sea, así como un huevo estrellado, así cuando tú partes un huevo así, se hacían hacia abajo, se derretían. Pero literalmente yo en mi sueño podía ver el fuego de Dios fulminándolos, derritiéndolos a todos ellos. Entonces, para mí fue muy impresionante, muy maravilloso. Mi mamá tenía miedo en ese momento, pero ella se llenó de valor. Y yo te digo, hermano, que estos hermanitos de aquí estaban despavoridos, no sabían qué hacer, tenían mucho miedo. Yo dibujé sus caras de miedo, pero no soy una hábil dibujante todavía. No pasé del modo pollito de primaria. Entonces, yo podía ver en mi sueño el fuego, la manifestación de los hijos de Dios a través de mi sueño. Entonces yo aquí en mi sueño yo me emocionaba mucho
Y yo les decía a los hermanitos, no tengan miedo, porque el miedo es un limitante de la fe. Y el miedo y el orgullo, claro, también. Pero yo les decía a estos hermanitos que no tuvieran miedo. Y yo me emocionaba tanto que yo luchaba junto con mi mamá. Y yo le decía a los hombres de lava que, porque había muchos, muchísimos, y gigantes, eran enormes, eran como de tamaño más grande de un edificio. Y yo les decía a los hombres de lava que descendía el fuego de Cristo Jesús sobre ellos, el fuego del trono de Dios sobre ellos. Yo veía como esos halos de luz, o sea, así como esos rayos de luz enormes que descendían sobre ellos y se derretían. Y después yo veía que venían más gigantes y más entidades de ese tipo. Pero los gigantes de lava eran como de un fuego extraño, de un fuego raro. Yo sabía que estaban compuestos de un fuego extraño. Y el fuego de Dios era tan blanco y luminoso que era fuego. Yo sabía que era fuego, pero los quemaba y los derretía automático. Era más fuego que el fuego que ellos tenían, ¿no? Era un fuego glorioso, yo pienso, y yo quiero decir eso. Entonces, y después de eso yo decía, porque venían más gigantes y venían más entidades hacia nosotros, porque estos hermanitos de aquí seguían teniendo miedo y no querían tomar su autoridad como hijos de Dios, porque tenían miedo. Entonces, venían más entidades hacia nosotros y en eso yo decía que el látigo de Dios descienda sobre ustedes, el látigo de Dios. Y literalmente yo veía el látigo de Dios saliendo de las nubes, partiéndolos a la mitad. Y cuando los partía a la mitad, salían pacas y pacas de dinero. Yo no sé qué significa eso. Pero yo a los hermanitos y a mi mamá con la que estaba en ese sueño, yo les decía, vamos por el botín. Y yo estaba bien feliz, ¿no? En mi sueño estaba bien gozosa, porque yo podía ver la gloria de Dios manifestarse en los hijos de Dios. Entonces para mí fue un sueño bien asombroso. Y desperté. Y ya como al siguiente día, tuve otro sueño. Que ese fue un poco más literal, que te lo puedes imaginar. Igualmente soñé con gigantes. Soñé que todo el mundo estaba en crisis mundial de hambre y que la gente estaba toda despavorida metiéndose a los centros comerciales para buscar comida, para agarrar la comida que había en los centros comerciales. Pero había gigantes humanos, como nosotros, como gente humana, pero como unas 8, 10 veces más grandes que un humano normal. Y esas cosas se estaban llevando a las personas que tenían mucho miedo. Y yo no sabía cómo reaccionar, pero igual como aquí en mi sueño, yo lo veía de lejos al principio, pero después yo estaba involucrada en mi sueño. Y yo me daba cuenta de eso, de que esos gigantes empezaban a perseguir a las personas que tenían miedo. Entonces, en ese momento, esperen, que se despertó mi bebé. Un momento. Ven, mi amor. Entonces te estaba contando que yo les decía a las personas del centro comercial que no tuvieran miedo, porque esas cosas olían en el miedo. Por lo tanto, atacaban a las personas que tenían miedo. Y yo no tenía miedo en mi sueño. Y todos los que estábamos firmes en Cristo Jesús y que manifestábamos la unción de Dios, esas cosas huían de nosotros. Huían de nosotros porque sabían el poder que nosotros teníamos. Entonces, les decíamos a las demás personas que no tuvieran miedo, pero no podían esas personas no podían controlar sus emociones y no podían dejar de tener miedo. Entonces nosotros
éramos invisibles a los gigantes que nos veían. Y incluso esos gigantes huían de nosotros, de las personas que manifestaban los dones de Dios, la unción de Dios, y que no tenían miedo. Entonces, nosotros, los que no teníamos miedo, empezábamos a ayudar a las demás personas a que se refugiaran, a que huyeran, porque nosotros éramos como ese imán que repelía a las entidades, que repelía a esos gigantes que prácticamente estaban cazando a las personas para hacerles no sé qué cosa. Entonces se las llevaban y las mataban, las exterminaban. Ese fue otro sueño que yo tuve. Y hoy nuevamente tuve otro sueño, donde igual el mundo estaba en crisis alimentaria y en mi casa había mucha semilla de arroz, muchas lentejas, muchos frijoles, mucho, a montones. Había kilos y kilos y kilos de provisión en mi casa. Y recuerdo que bajito en la mano nosotros ayudábamos a las personas, a los vecinos, a los que no tenían provisión. Y les decíamos que fueran muy astutos y muy ciosos en llevarse lo que nosotros les estábamos dando para que no hubiera un amotinaje, no hubiera como esa... Ahora sí que no entraran a nuestra casa a la fuerza para llevarse las cosas, sino que las personas fueran sabias en cómo administrar y ser sabias en que no divulgaran que en mi casa sí había provisión, ¿entiendes? Para que no hubiera una alarma roja y se quieren llevar todo de un jalón de mi casa. Entonces yo podía ver esa provisión perpetua que el Señor siempre ha puesto en mi hogar, siempre ha sustentado mi hogar, siempre ha sustentado mi casa. Entonces, yo le dije a Dios a Jesús, que gracias, porque nosotros no hemos dejado de hacer su obra. Quizá yo por mi bebé yo no pueda salir mucho a hacer la obra de justicia de Dios, que es llevar el pan de los hijos físicamente y espiritualmente, porque el pan físico, una torta, un sándwich, agua, es muy fácil de dar. Los tacaños y los codos no lo dan. Y las personas que dicen que tienen, pero tiran despensa y tiran comida de su refrigerador, tienen a las manos llenas, pero no comparten lo que tienen. Entonces, esas personas ni cómo hacerles. Entonces, pero hay personas que sí dan su lonche, sí dan su tortita, su agüita, o lo que el Señor les da lo que el Señor deposita en sus corazones para dar a su prójimo. Muchas veces es ropa usada. Y nosotros como hijos de Dios, al menos yo en una temporada recibí mucha ropa usada. Yo la lavaba, la planchaba y nunca me gustó dársela sucia a mis hermanitos, sino que siempre hacer como Jesús, al menos como si fuera para Jesús, ¿no? Hacer bien las cosas. Entonces así mismo dice la palabra. Y Jesús es bien claro cuando dice que el justo que da y no detiene su mano, es como si le prestara a Dios. Entonces déjame decirte, hermano, hermanito, amigo, amiga, que cuando tú das al pobre, cuando tú das al necesitado, el Señor siempre de alguna manera te lo devuelve multiplicado. Porque cuando tú siembras una semilla, no siembras otra semilla, no se te devuelve una semilla igual, sino que se multiplica por 10, por 30, por 60%, ¿no? Depende cuánto siembres. Entonces mi familia siempre ha sembrado mucho en el reino de Dios, tanto ofrendando, tanto dando físicamente el alimento, pero también dando más que nada el alimento espiritual, que es el pan de los hijos, liberando a otros de su cautividad, orando para liberación espiritual, rompiendo todo yugo de maldición generacional, de enfermedad, yendo a orar en los hospitales, en el hospital de niño, en los hospitales de maternidad, porque déjame decirte, hermano, que en los hospitales se mueve una hechicería y una brujería
satanista, al más no poder, a más no poder. Básicamente es de tener cuidado. Entonces, yo te invito, hermano, a que tú clames al Señor con todo tu corazón. Tú clames a Jesús. Porque estos gigantes de aquí son en el espíritu. En el espíritu, pero yo soñé gigantes literalmente también en el físico, en el mundo actual. Entonces, yo no sé qué se viene, pero yo sé que veremos la gloria de Dios. Entonces, en un principio te estaba diciendo que soñé con... No, que Dios me estaba llevando a leer Oseas. Lo leí como 5 veces. Y somos esa prostituta que Dios ha amado toda la vida, desde que nos hizo. Desde que nosotros fuimos ingratos en andar en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios deleites, en nuestros propios placeres. Pero Jesús siempre nos ha amado y siempre nos ha alabado cuando hemos vuelto a Él a casa. Como ese hijo pródigo que dice que se le antojaba la comida de los puercos. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi padre tiene alimento y provisión. Y volvió a casa. Y ese padre amoroso siempre lo recibió con amor. Y sé que hay hermanos envidiosos, como el hermano del hijo pródigo, que miró con desdén a su propio hermano. Pero quiero leerte en qué me baso con todos estos sueños que te conté. Porque después de leer Oseas 5 veces, me llevó Ezequiel, el Señor, a leer su palabra. Y anoche que la estaba leyendo, quiso que diera esta palabra para su pueblo, que dice así, está en Ezequiel 14, versículo 21, que dice, porque así dice el Señor Dios, cuanto más, cuando yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga, para cortar de ella hombres y animales. Sin embargo, he aquí en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán sacados. He aquí saldrán hacia vosotros, y veréis su conducta y sus obras. Entonces seréis consolados de la calamidad que ha traído contra Jerusalén, de todo lo que ha traído sobre ella. Y ellos os consolarán, y cuando veáis sus caminos y sus obras, sabréis que no he hecho en vano lo que hice en ella, declara el Señor Dios. Serán soltadas sus calamidades, habrá peste, espada, hambre. ¿Me entiendes? Pero los hijos de Dios, ese remanente que el Señor dejará en su tierra para manifestar su obra. Hermanos, es que yo me emociono. No me emociono tanto por lo que sucederá, ¿no? Porque habrá personas que mueran, habrá personas que serán cortadas, pero yo creo que la muerte es una misericordia también de parte de Dios. Porque hay personas que no aguantarán espiritualmente ni físicamente lo que viene, pero veremos la gloria de Dios, así como en el sueño de los hombres de lava que te conté. Veremos la gloria de Dios manifestada literalmente en la tierra. O sea, ¿cuántos los profetas de la anterioridad, de los que están descritos en la Biblia, quisieron ver esa obra, quisieron ver esos milagros literalmente a la infinita potencia de la gloria de Dios? Entonces, para mí es maravilloso. Yo me gozo soñando estas cosas. Yo no sé ustedes, pero y te digo que a los que creen en Jesús de esta manera nos llaman locos. A mí me han llamado loca de muchas maneras, pero yo me gozo porque digo, wow, Señor, al menos sé que no estoy encasillada en una religiosidad, porque la palabra dice que tu hermano ni tu hermana ya no te enseñarán, sino será el Espíritu mismo enseñándote y guiándote conforme a tu llamado, conforme a los pasos que Jesús caminó, así tú también caminarás en fe. Y yo te invito a que camines en fe, a que cumplas con las obras de Dios, que una de ellas dice, hombre, yo te he declarado lo que es bueno, es hacer misericordia.
llevar el pan a las viudas, a los huérfanos, a aquellos que tienen hambre, a aquellos que tienen sed. Y no solamente sed física o hambre física, sino esa sed y hambre espiritual. Y vendrán tiempos donde la gente querrá oír de Jesús, y créeme, hermano, que van a prohibir este libro lo van a quemar, la Biblia, se van a querer deshacer de ellas. Y así como en el libro de Elí, en la película, van a tener esa hambre y esa sed de Dios, y a saber si la encuentren, porque van a ser tiempos oscuros, pero el Señor manifiesta su poder y manifiesta su gloria a través de sus hijos. Y bueno, yo creo que ya se extendió un poco esto, y aparte mi bebé ya se durmió. Entonces yo quería manifestarte eso, quería darte esa palabra que Dios te dice, que seas fuerte y valiente y esforzado. Y más que nada que clames a Él. Si estás enfermo, si estás en una situación de deudas, si estás en una situación familiar difícil, clama a Él con todo tu corazón. Y lucha tu batalla, lucha esa batalla y clama por el pueblo de Dios. No solamente te quedes en ti o en querer recibir la ayuda, sino ve y ayuda a otros también cuando seas librado, o incluso aunque no estés libre, ve y ayuda a otros. Porque es importante manifestar esa mano amiga, es importante manifestar el don de Dios, es importante manifestar el Espíritu Santo. Y si tú crees en Jesús y tienes miedo, hermano, algo anda mal en ti, porque Jesús dio ese espíritu de amor, ese espíritu de valentía, ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, de aprender a dominar nuestras propias emociones. Y guarda tu corazón de sobre todas las cosas, porque vendrán días donde nosotros debemos estar enfocados y totalmente centrados en el Espíritu Santo. Yo creo que debemos aprender a ser guiados por su palabra, escuchar su voz literalmente su voz, y tener su corazón en nuestro corazón para saber cómo actuar en cada situación, ¿me entiendes? Yo me maravillo de la palabra de Dios, en serio, porque yo la he visto manifestada en mi vida. Yo es para que yo estuviera muerta como infinidad de veces, pero Dios siempre se ha manifestado. Siempre me ha salvado, siempre me salvó en la carretera, me salvó incluso corriendo, me salvó de infinidad de enemigos, de personas, de endemoniados, pero Jesús siempre estuvo ahí conmigo, guardándome, y siempre te va a guardar a ti, siempre. Y tú, cuando clames a Él y tengas una convicción conforme a la convicción de Él, conforme a su Espíritu Santo. Que seas bendecido en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo desde Toluca, y que el fuego de ti, que el Espíritu Santo no se apague jamás, sino seas tú también avivando esa llama en ti mismo. Que seas bendecido en el nombre de Jesús. Hasta pronto.